Bueno, la idea de la clase mía del jueves, de este jueves y del jueves que viene, tiene que ver con el sistema de riesgo del trabajo. Yo seguramente les voy a pedir que les voy a subir y les voy a pedir que miren un video de Mario Ackerman, pero bueno, se los voy a indicar a medida que vaya avanzando con la clase. Bueno, nosotros cuando hablamos del tema de la salud del trabajador, cuando hablamos de la salud del trabajador tenemos que hacer un primer deslinde, ¿no? Una primera división. Entre lo que son los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, por un lado, y lo que tiene que ver con los accidentes y enfermedades inculpables. Está saliendo el PowerPoint, sale el PowerPoint, bien, perfecto. Bueno, entonces, más allá que después vamos a ver que esta división no es tan categórica y tan drástica como la estamos planteando acá, pero digamos, en principio hagamos esta división. Accidentes y enfermedades, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por un lado, y accidentes y enfermedades inculpables por el otro. La diferencia que nosotros vamos a apuntar, en principio, es que los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales tienen origen en el trabajo, es decir, encuentran como antecedente, como origen, la prestación, el cumplimiento del contrato de trabajo. Y por lo tanto, esas contingencias van a estar cubiertas y alcanzadas por la Ley de Riesgo del Trabajo, la Ley 24.557 y ahora vamos a ver un poquito cuál es el régimen reglamentario, pero digamos, estaría alcanzada por esta norma, por la Ley de Riesgo del Trabajo. Lo que antes era la Ley de Accidente de Trabajo, desde el año 95, cuando se sanciona la Ley 24.557, se cambió, no solamente se modificó el régimen, sino se modificó la denominación de la normativa que preveía y preveía y establecía pautas ante este tipo de contingencias, la famosa Ley de Accidente de Trabajo, y a partir del año 95, con el nuevo régimen legal, se establece la Ley de Riesgos del Trabajo. Pero en definitiva estamos hablando de lo mismo, ¿no? Es decir, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que tienen origen en el trabajo. Pero bueno, obviamente el trabajador además puede tener algún tipo de accidente o algún tipo de enfermedad que no tenga origen en el contrato de trabajo. No sé, supónganse un trabajador que contrae una hepatitis o que no sé, se quiere hacer el Messi el fin de semana y bueno, llega el lunes y le duele todo y está todo roto, es decir, bueno, eh, son contingencias que afectan a la salud del trabajador, que no encuentran origen en el contrato de trabajo, pero obviamente impactan en el contrato de trabajo. Porque ese trabajador que tiene una hepatitis, por ejemplo, es un trabajador que no puede cumplir con el objeto del contrato de trabajo, que es la prestación personal infungible del trabajador. Bueno, eso se denomina accidentes y enfermedades inculpables en principio y va a tener una regulación lógica en la ley de contrato de trabajo, en los artículos 208 a 213 de la ley de contrato de trabajo, y va a tener una regulación lógica ahí porque justamente la ley de contrato de trabajo lo que regula es toda la vida del contrato de trabajo. Y si se produce una contingencia que afecta a la salud del trabajador, que es ajena al contrato, pero que impacta en el cumplimiento del contrato de trabajo, bueno, la ley de contrato de trabajo tiene un capítulo especial, y estos artículos 208 a 213, donde se prevé y se regula qué efectos tiene ese accidente y esa enfermedad inculpable en la vida del contrato de trabajo, teniendo en consideración, más allá que eso no lo vamos a ver en la clase de hoy, pero recuerden siempre ustedes que la lógica del legislador y el principio que va a inspirar al legislador a la hora de regular el contrato de trabajo es el principio de continuidad del contrato de trabajo, es decir, el principio protectorio, bueno, todo lo que nosotros ya sabemos, pero además siempre tendiendo a la continuación del contrato de trabajo. Pero bueno, esto lo vamos a ver en su momento. Nosotros nos vamos a detener en la clase de hoy en el tema de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Es decir, en lo que nosotros vamos a denominar el sistema de riesgos del trabajo.
Ese sistema de riesgo del trabajo tiene un régimen jurídico, y ese régimen jurídico, bueno, la primera norma que nosotros vamos a mencionar, la acabo de mencionar recién, es la ley 24.557, es una ley del año 1995, plena época de flexibilización laboral. Y por supuesto, esta ley, que nosotros vamos a llamar Ley de Riesgos del Trabajo, o LRT, cuando hablamos de LRT estamos hablando de la Ley de Riesgos del Trabajo, esta ley 24.557 ha tenido, bueno, múltiples reformas y modificaciones. Nosotros vamos a plantear por lo menos las que son, considero yo, que son las más importantes. Por de pronto, ya durante el gobierno de la Alianza, que reemplazó, que sucedió, mejor dicho, el gobierno de Carlos Menem, dicta un decreto de necesidad y urgencia, el decreto 1278/2000, que después fue ratificado por el Congreso. Con respecto a este decreto, no van a tener ustedes muchas dificultades en términos que las modificaciones, que son muchas y son importantes, que introduce este decreto de necesidad y urgencia en la Ley de Riesgo del Trabajo, están incorporadas al propio texto de la Ley 24.557, es decir, ustedes toman una Ley 24.557 actualizada y ya van a tener incorporadas las modificaciones del decreto 1278/2000. Este decreto lo que trató de hacer es morigerar algunas de las cuestiones más controvertidas de la ley 24.557. Un poquito más acá en el tiempo, se va a dictar un decreto, que es el decreto 1694/09. Este decreto sí es importante que lo tengan en consideración porque nosotros vamos a ver que el sistema de riesgo del trabajo, la ley de riesgo del trabajo, prevé todo un sistema de prestaciones en especie que tiene que ver con la atención de la salud del trabajador, y por el otro lado prevé prestaciones económicas, según los distintos tipos de incapacidades o situaciones en las cuales pueda estar ese trabajador. Prestaciones económicas que pueden ser sustitutivas de salario o pueden ser prestaciones de carácter indemnizatorio. La ley de riesgo del trabajo dice que cuando las posibilidades del sistema lo permiten, se van a poder, se habilita el Poder Ejecutivo para que cuando las posibilidades del sistema de riesgo de trabajo lo permitan, mejorar el contenido económico de estas prestaciones. Bueno, y justamente en función de esa habilitación que hace la ley 24.557, el decreto 1694 del 2009 utiliza esta facultad, considera que en ese momento están dadas las condiciones y mejora las prestaciones económicas del sistema de riesgo del trabajo. ¿Por qué puntualizo en la existencia de este decreto? Porque este decreto altera el contenido de la ley, porque mejora las prestaciones económicas, pero no está modificado el texto, la letra no está modificada la letra de la ley. Entonces, a mí me ha pasado ya, por eso lo aclaro acá, que de repente yo estoy explicando una prestación económica X, ustedes toman nota, lo ven, qué sé yo, bueno, con buen criterio, porque es lo que tienen que hacer siempre, no solamente en esta materia, ustedes tienen que contrastar que lo que están diciendo en la clase o ahora con esta pantallita es una cosa que es cierta, que es verdad esto. O sea, no se pueden quedar. Yo les agradezco que ustedes confíen en lo que yo digo, pero la verdad es que no deberían confiar ni en lo que yo digo ni en lo que nadie dice. Ustedes tienen que contrastar esto con lo que dice la ley, por lo menos, en principio. Entonces, muchos de ustedes con buen criterio, una vez que termina la clase, van a mirar la ley y resulta que la ley dice una cosa distinta que lo que se está explicando en la clase. Entonces les entra la duda. O el profesor no sabe nada, que bueno, esa es una posibilidad que nunca hay que descartar. O podría ser también que no, estaba dormido, estaba cansado, anoté mal, no tiene la posibilidad, no tenía la posibilidad de ver el video para ver. Entonces, claro, hay una inconsistencia ahí. En realidad no existe tal inconsistencia porque no es que están leyendo mal la ley, no es que yo estuve explicando mal. Este decreto 1694/09 mejora las prestaciones económicas y es un decreto que ustedes tienen que tener en consideración cuando estudien y vean
cuáles son las prestaciones económicas del sistema de riesgo del trabajo. Por supuesto que el dictado de este decreto no es una, digamos, no es fruto de una casualidad, sino, no está acá en el PowerPoint, pero debo mencionarlo, y voy a tratar de ser lo más llano posible. Esta es una cuestión bastante compleja, toda esta cuestión, pero, digamos, a ver, ¿cómo explicarlo esto? El sistema de riesgo del trabajo, entre otras cuestiones, es un sistema indemnizatorio, es decir, un trabajador tiene un accidente de trabajo, sufre un daño en su integridad psicofísica y se lo tiene que indemnizar. Ahora, este sistema indemnizatorio es un sistema indemnizatorio especial. ¿Por qué es un sistema indemnizatorio especial? Porque hay un sistema indemnizatorio general que todos ustedes conocen, que está en el Código Civil y Comercial de la Nación. Es decir, el Código Civil y Comercial de la Nación establece un sistema de reparación de daños en general. Y convive con ese sistema general para toda persona que sufre un daño del Código Civil y Comercial con un sistema reparatorio especial, específico, que es el sistema reparatorio e indemnizatorio de la Ley de Riesgo del Trabajo. Ahora, ante esa conjunción de estos dos sistemas reparatorios, la Ley 24.557, en su redacción originaria, estableció una solución draconiana, si ustedes me permiten la expresión, porque ¿qué fue lo que hizo el legislador? El legislador dijo, bueno, mire, el trabajador tiene prohibido reclamar reparaciones con fundamento en las normas del Código Civil. Si usted, trabajador, tuvo un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, usted tiene derecho a una reparación, pero la única reparación a la cual usted tiene derecho es la reparación especial del sistema de riesgo del trabajo. Y tiene prohibida la reparación y el sistema reparatorio del Código Civil. Claro, dicho así, esto parece una cuestión eminentemente técnica, pero a ver, acá hay una repercusión concreta, porque a ver, ustedes entenderán lo siguiente, si un trabajador tiene un accidente de trabajo, supónganse que tiene un daño grave en su salud, no me va a consultar a mí ni les va a consultar a ustedes para decirle, bueno, mire, yo la verdad es que vengo a verlo porque quiero la reparación especial del sistema de riesgo del trabajo, o quiero la reparación del Código Civil. Lo que va a querer, o sea, le va a importar muy poco cuál es el fundamento normativo. Lo que va a querer es una reparación que por lo menos lo resarza lo máximo posible de ese daño que tuvo a la salud. Y claro, y el tema que se planteaba acá es que el sistema reparatorio originariamente de la ley 24.557, es decir, el sistema reparatorio especial, era un sistema reparatorio muy exiguo, muy bajo, es decir, los montos indemnizatorios eran bajos, además no se pagaban en un solo pago, sino se pagaban en una renta mensual, que daba mucho menos de lo que era el salario habitual de ese trabajador. Es decir, el sistema reparatorio no reparaba nada y además ese trabajador estaba encorsetado porque el artículo 39 de la ley 24.557 prohibía al trabajador reclamar cualquier otro tipo de reparación que no fuese la reparación especial, y era una reparación muy baja. Entonces, bueno, obviamente esto, ¿qué fue lo que generó? Empezó a generar una litigiosidad, en primer lugar, y en segundo lugar, planteos de inconstitucionalidad, con diferentes fundamentos en los cuales se planteaba la inconstitucionalidad. El primer decreto que ustedes tienen en pantalla, el 1278/2000, cuando yo dije que trataba de salvar algunas de las cuestiones más criticadas de la ley 24.557, bueno, una de las cosas fue esa, es decir, trató de elevar un poquito, aunque más no sea, el tema de las indemnizaciones, porque bueno, era tan grosera la diferencia entre un régimen y otro, que estaba al caer, si ustedes me permiten la expresión, de una eventual inconstitucionalidad, digamos, ¿no es cierto? Esto era medio como, entonces, para evitar una declaración de inconstitucionalidad, se dictó este decreto de necesidad y urgencia. Pero finalmente, en el año 2004, en un caso muy conocido, está en el material de lectura de esta parte, en el caso Aquino,
la Corte Suprema de Justicia de la Nación decretó la inconstitucionalidad de esta prohibición. Es inconstitucional que a un trabajador se le prohíba acudir al sistema reparatorio del Código Civil como lo puede hacer cualquier ciudadano argentino o cualquier habitante de la nación. Esto fue en el año 2004. ¿Qué fue lo que generó esto en la práctica, en los hechos? Esto generó en los hechos que, bueno, muchos trabajadores cobraran las indemnizaciones del sistema reparatorio de la ley de riesgos y después iniciaran acciones judiciales con fundamento en las normas del Código Civil. Obviamente el sistema reparatorio del Código Civil, ustedes lo saben, es un sistema de reparación integral, es decir, todo daño que se prueba, ese daño debe ser indemnizado. Y entonces el trabajador percibía las prestaciones económicas e indemnizatorias del sistema de riesgo del trabajo y luego reclamaba las diferencias en el sistema, con fundamento en el sistema reparatorio del Código Civil. Bueno, esto fue generando una gran litigiosidad y en realidad debo decir además una cosa que es muy importante en este punto, que es que los obligados son distintos, digamos. Es decir, no solamente hay una diferencia en montos, sino en quién tiene que pagar, que no es una cosa menor. El sistema de riesgo del trabajo, el que paga es, en principio, después vamos a ver, vamos a tener alguna precisión, pero el que paga es la ART, la aseguradora de riesgo del trabajo, es decir, no paga el empleador. En cambio, en el sistema reparatorio del Código Civil, ahí el que tiene que pagar es el que es responsable civilmente de ese daño. Los factores de atribución que ustedes conocen, el dolo, la culpa, el riesgo de la cosa, la actividad riesgosa, es decir, bueno, y normalmente es el empleador el que actúa con culpa porque no cumple con el deber de seguridad que nosotros ya hemos visto, o porque la actividad es riesgosa y entonces quien introduce esa actividad riesgosa es el empleador. Entonces, ahí se presentaba más allá que después la RT pueda tener responsabilidad o no también en este plano, lo cierto es que ahí, en esta situación generada con el caso Aquino, se generaba esta situación, es decir, el empleador estaba originariamente desligado de toda responsabilidad, pasa a tener responsabilidad, pasa a ser enjuiciado, pasa a ir a tribunales, bueno, en fin, se genera toda una situación donde las empresas empiezan a hacer presión, digamos, a la autoridad política, digamos, para que, bueno, para que adopte alguna decisión. Y la primera decisión que adopta es este decreto 1694/09, que con buen criterio dice, bueno, si nosotros mejoramos las indemnizaciones, que nosotros vamos a decir sistémicas, porque están dentro del sistema de riesgo del trabajo, eso va a desalentar al trabajador para acudir a la vía civil, para acudir al sistema reparatorio del derecho civil. Este fue un poco la idea, pero esto tampoco se dio en la práctica. Es decir, nosotros pensemos que año 2004, caso Aquino, no está en el gráfico, se dicta la inconstitucionalidad de la prohibición, a partir de ahí se produce una apertura de hecho, porque el trabajador iba a tribunales, pedía la inconstitucionalidad de la prohibición, y obviamente los juzgados decretaban inconstitucionalidad y habilitaban un reclamo integral contra la RT o contra el empleador. Pasaron 5 años y entonces en el 2009 se dicta este decreto es fallido desde ese punto de vista, y entonces en el año 2012 el Congreso, a instancia del Poder Ejecutivo, dicta una ley que es la ley 26.773, que es la que ustedes tienen en pantalla, que con el pretexto de adecuar la normativa al caso Aquino, lo que hace la Corte en ese caso, lo que hace el legislador en ese caso es establecer o sea, no la prohibición, pero sino una opción. Es decir, el trabajador que tiene un accidente de trabajo tiene que optar por el sistema reparatorio especial de la ley de riesgos o por el sistema reparatorio común
del Código Civil y Comercial de la Nación. Y si opta por un sistema, se entiende que opta por el otro. Y además, la Ley 26.773 va a establecer toda una serie de trabas para que el trabajador se quede dentro del sistema de riesgo del trabajo. Es decir, que en definitiva la Ley 26.773 lo que intenta hacer es lo mismo que quiso hacer la Ley 24.557. La 24.557, en su texto originario, artículo 39, mediante una previsión burda, lisillana, tan burda fue que la Corte lo declaró inconstitucional. En el año 2012 se vuelve con ese tema, pero bueno, ahora se le da al trabajador esa posibilidad de elegir entre acudir al sistema reparatorio, a quedarse en el sistema reparatorio especial. Si se queda, se entiende que renuncia al sistema reparatorio del Código Civil, y la otra posibilidad es que acuda al sistema reparatorio del Código Civil renunciando al sistema reparatorio del sistema de riesgo del trabajo. Yo estoy haciendo una síntesis, esto ha sido muy cuestionado, hay cuestionamientos en la justicia acerca de la constitucionalidad de esto, hay quienes dicen que esto viola el fallo, contradice el fallo Aquino, bueno, en fin, hay opiniones para todos los gustos con respecto a este tema. Todavía esto no ha sido resuelto, por lo menos a nivel Corte Suprema de Justicia de la Nación, no hay ningún tipo de pronunciamiento, de manera tal que, bueno, es un tema de los tan importantes que quedan pendientes de resolución. Y finalmente, en materia de régimen jurídico, debemos mencionar la ley 27.348. Esta es una ley ya del gobierno de Mauricio Macri, yo creo que es del año 2017 o 2016, ahora no me acuerdo de esto, pero bueno, ya fue durante el gobierno de Macri, y lo que hace la ley 27.348 de alguna manera es establecer o reafirmar un sistema administrativo previo obligatorio, compulsivo para el trabajador que tiene un accidente o una enfermedad profesional, previo al paso por tribunales. Es decir, un trabajador, según esta ley, después lo vamos a desmenuzar un poquito más, pero antes de ir a la vía judicial tiene que pasar por una instancia, digamos, por una instancia de carácter administrativo. Bueno, estas son algunas de las normas, son las más importantes. Nosotros vamos a tratar de ver lo más importante acá en estas charlas, en estas reuniones, pero por supuesto hay infinidad de decretos, infinidad de reglamentaciones de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que es la autoridad de aplicación. Hay muchísimos fallos. Yo mencioné el fallo Aquino, pero es uno. Pero hay infinidad de fallos en materia de riesgo del trabajo, de la Corte y de otros tribunales, y hay fallos pendientes sobre cuestiones que hacen a la constitucionalidad o no de muchas de las disposiciones, porque además está decir que esta circunstancia de que el trabajador no pueda acudir a la justicia y tenga que pasar previamente por una instancia administrativa en forma obligatoria, bueno, Vicky, gracias, año 2017, bueno, además de tener que pasar por esa instancia de carácter, si tengo miedo de quedarme sin batería con esto, perdón, Sí, no me carga en cualquier momento. A ver. Perdónenme, porque no me quiero quedar. Bueno, entonces a ver, aguárdenme un segundito, por favor. Ahora sí. Bueno, perdónenme, ahora sí, si no me iba a quedar sin batería. Bueno, entonces les decía que también está cuestionado este tema de que el trabajador no puede ir a la justicia y tenga que pasar por una instancia administrativa. Hay también cuestionamientos y, por supuesto, esto la Corte se supone que en algún momento lo va a resolver. Así que, bueno, en definitiva, en esta introducción, en esta presentación del tema, podrán ver que ya es una cuestión bien compleja, lo que tiene que ver con
con todo este tema. Así que bueno, vamos a tratar de ser lo más pedagógicos posible para tratar de explicar por lo menos aquellas cuestiones que son fundamentales. Bueno, ¿cuáles son los objetivos del sistema de riesgo del trabajo? Bueno, están determinados en el artículo 1 de la ley 24.557, pero podemos hacer una diferenciación, por lo menos en trazos gruesos, de cuáles serían los dos objetivos básicos. El primero de ellos es la prevención de la contingencia, es decir, tratar de evitar que el accidente de trabajo o la enfermedad profesional se produzca. Que por supuesto esa es la situación ideal. Porque no sé, un trabajador que perdió un brazo, por más abultada que sea la indemnización, nunca le va a reparar nunca le va a poder reparar el daño que sufrió. Entonces, digamos, lo socialmente valioso es evitar que esa contingencia se produzca. Entonces, uno de los objetivos de la ley 24.557 es la prevención, es decir, evitar que la contingencia se produzca. El segundo objetivo del sistema es, bueno, si la contingencia se produce, reparar a ese trabajador, indemnizándolo, dándole prestaciones económicas y dándole la atención médica que corresponda. Yo lo que estoy diciendo acá, hago la siguiente aclaración importante. Son los objetivos del sistema lo que la ley dice que quiere obtener. Yo no estoy diciendo que esto se consiga, ni mucho menos, ni que las herramientas que utiliza la ley sean los adecuados a estos fines. Digamos, y si alguno transitó por alguna de estas etapas, se va a dar cuenta que es muy compleja la prevención de la contingencia y el tema de la reparación tiene bastantes dificultades para ser efectivizada desde el punto de vista práctico. El tema de la prevención de las contingencias, bueno, basta a veces leer el diario y ver las barbaridades de accidentes que son accidentes de trabajo, cuando se derrumba una obra en construcción o pasan todo este tipo de cuestiones, para ver que en general, no solamente en materia de infortunios laborales, sino en materia de accidentes en general, digamos, nuestro país falla bastante en ese sentido y el sistema de riesgo del trabajo no es una excepción en ese punto, más allá de los defectos que a mi criterio tiene el sistema de riesgos del trabajo. Pero bueno, esto lo vamos a ir viendo a medida que avancemos con este punto. ¿Cuáles son los sujetos del sistema de riesgos del trabajo? Bueno, obviamente el sistema de riesgo del trabajo de alguna manera gira alrededor de esas dos figuras que ustedes conocen del contrato de trabajo, que es el trabajador y el empleador, pero bueno, acá tenemos algunas particularidades que tenemos que tener en consideración. Primera cuestión muy importante, cuando hablamos de trabajador. Trabajador que está incluido dentro del sistema de riesgo del trabajo es no solamente el trabajador del sector privado, el que está vinculado por la ley de contrato de trabajo, el que está regido por la ley de contrato de trabajo, sino también por el trabajador del sector público. Nosotros dijimos que el empleo público, el empleo privado, que bueno, que estaba fuera del derecho del trabajo, hicimos toda una explicación al principio de la cursada. Pero en materia de riesgo del trabajo se aplica esta normativa, es decir, el trabajador que está alcanzado por el sistema de riesgo del trabajo son trabajadores del sector privado y también los trabajadores del sector público. A ver, quien les habla, profesor de la Universidad, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, mi relación jurídica, laboral, por decirlo de alguna manera, con la Universidad de Buenos Aires se rige por normas de derecho administrativo. La ley de educación superior, no sé, las ordenanzas del estatuto de la Universidad de Buenos Aires, la ordenanza del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, las resoluciones del Consejo Directivo de la Facultad, bueno, qué sé yo, hay toda una... O sea, quiero saber qué licencia me corresponde, tengo que ir a ver ahí, a ver cuáles son las licencias que me corresponden. Yo no voy a la ley de contrato de trabajo. Ahora, en materia de infortunios laborales, me rijo por la misma norma que se rige cualquier trabajador del sector privado. Por esta ley, por todo este sistema
Se corta, sistema medio normativo, se está cortando. y la Universidad de Buenos Aires. ¿Se corta? Bueno, o escuchan todos. Bueno, ¿se escuchó algo de lo que estaba diciendo? ¿Se escuchó algo de lo que estaba hablando? Escuchar se escucha, pero la última parte es como que te ibas quedando congelado, como que sí. se iba entrecortando. Sí, bastante. Bueno. Pero se escuchó. Bien, entonces, en definitiva, lo importante es trabajador del sector privado y el sector público, ambos incluidos en el sistema de riesgos, del trabajo. Y cuando hablamos de trabajar el sector público, no solamente hablamos de docente universitario, hablamos de policía federal, policía provincial, empleados judiciales, etcétera, etcétera. Bueno, por supuesto, puede ocurrir que el trabajador fallezca como consecuencia del accidente de trabajo y entonces un sujeto muy importante del sistema de riesgo van a ser los causavientes que van a tener derecho a percibir las indemnizaciones que nosotros vamos a ver en la última parte de esta, digamos, de esta charla. ¿Quiénes son los causavientes? Es decir, ¿quiénes son los que tienen derecho a percibir esas indemnizaciones? Bueno, esto está estipulado en el artículo 18.2 de la ley 24.557, es decir, la ley de riesgos, del trabajo. Bueno, ahí tienen, digamos, la enumeración de quiénes son los causavientes que tienen derecho a esa indemnización por ese trabajador fallecido. En principio hay una remisión al artículo 53 de la ley 24.241. El artículo 53 de la ley 24.241 es el que establece el derecho de pensión, es decir, la ley 24.241 es la ley de jubilaciones, y el artículo 53 establece quiénes son los que tienen derecho a pensión cuando la persona fallece, digamos, ese trabajador fallece. Ese trabajador o ese jubilado fallece y entonces, en principio, se remite la ley remite a esta norma, pero después hace algunos ajustes, incorporando, los hijos de 21 hasta 25 años, bueno, se incorpora también en este artículo, están incluidos los padres del trabajador soltero y sin hijos, bueno, en fin. Hay algunos ajustes porque si no se daban situaciones que podían ser injustas, por ejemplo, un trabajador fallecía como consecuencia de un accidente de trabajo, era soltero, no tenía hijos, y tenía padres, pero originariamente la ley establecía que no tenían derecho los padres ningún derecho a una indemnización, entonces la plata esa se la quedaba la RT, digamos, en definitiva. Eso la Corte lo declaró inconstitucional en un fallo que, si yo mal no recuerdo, es un caso Medina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y el decreto 1278 del 2000, que mencioné al principio, modificó la ley 24.557, este artículo 18.2, y estableció la redacción que ustedes tienen ahí en pantalla. Nosotros esto lo vemos medio rápido, pero bueno, después deténganse en digamos, tanto en este artículo como en el artículo 53 de la ley 24.241. Bueno, acá dice artículos instituidos por el decreto 1278 del 2000. El empleador, lo que dijimos recién, tanto del sector público como del sector privado. Y el empleador puede presentarse de diferentes maneras. La primera posibilidad es que el empleador esté asegurado. ¿Qué quiere decir que el empleador está asegurado? Que el empleador contrató una aseguradora de riesgo del trabajo. En principio hay una obligación del empleador de asegurarse, es decir, de contratar una RT, que es una entidad que puede tener, es una persona jurídica que tiene que estar habilitada para actuar como tal por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que tiene como único objeto atender las prestaciones del sistema de riesgo del trabajo, y que puede ser, como todos ustedes saben, porque basta ver cualquier publicidad, que pueden tener fines de lucro, digamos, ¿no? Entonces,
que yo creo que esta es una de las inconsistencias del sistema, porque, a ver, ahora vamos a ver cuando veamos la RT en particular, pero la RT es un actor protagónico en toda esta cuestión. Entonces, el empleador se puede presentar, en principio, la primera posibilidad es que sea un empleador asegurado. Pero también puede darse el caso del empleador autoasegurado. Porque, ¿qué estamos hablando de un empleador autoasegurado? Bueno, la ley establece que todo empleador está obligado a contratar una aseguradora de riesgo del trabajo, pero le da la opción de no contratar una RT y autoasegurarse. ¿Qué quiere decir autoasegurarse? Bueno, quiere decir que ese empleador tiene que cumplir con una serie de requisitos que están establecidos reglamentariamente, tiene que estar desde el punto de vista económico y desde el punto de vista bueno, técnico, asistenciales, y estar autorizada para estar como autoasegurado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. En este caso, entonces las prestaciones que tiene que otorgar la RT, en vez de otorgarla la RT, la otorga el propio empleador autoasegurado. Yo no tengo la información actualizada sobre quiénes son los empleadores autoasegurados, pero debo decirles que son bastante pocos, digamos. En general, los empleadores prefieren contratar una ART. Probablemente el empleador autoasegurado más importante sea el gobierno de la provincia de Buenos Aires, es decir, el Estado provincial, ese Estado provincial, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, está autoasegurado. Más allá de que después, bueno, está autoasegurado, pero después las prestaciones las termina dando provincia RT, digamos, ¿no? Que es una RT justamente, que está en la órbita del gobierno provincial. Pero bueno, lo cierto es que el gobierno provincial está autoasegurado de manera tal que si un trabajador tiene un accidente de trabajo y no se le paga lo que se debe, el trabajador le tiene que hacer un juicio al Estado provincial, digamos, que es el que tiene que responder por estar autoasegurado. Después creo que en algún momento estuvo el Banco Ciudad, autoasegurado, y después había algunas entidades públicas. Entidades privadas, empresas privadas, en su momento estaban ESSO y Shell, es decir, dos petroleras importantes, y después nada más, poniendo de manifiesto que a las empresas les sale más barato, evidentemente, contratar un RT que entrar en el régimen del autoseguro. No solamente las empresas, porque, a ver, el Estado Nacional tiene ART, nosotros en la Facultad de Derecho, en la Universidad de Buenos Aires también tenemos ART, y sí, si no estoy equivocado, es Provincia RT la que estamos nosotros o sea, contratamos, contrató la Universidad de Buenos Aires una RT, de repente, y pese a que la Universidad de Buenos Aires tiene, no sé, el hospital de clínica, es decir, tiene servicios de salud, pero bueno, prefirió directamente contratar una RT, es decir, colocarse en la posición de empleador asegurado. Entonces, posibilidades del empleador asegurado, empleador autoasegurado, y después nos encontramos con el empleador no asegurado, es decir, un empleador que no cumple con la obligación de contratar un seguro, una RT, ni tampoco ingresó al sistema del autoseguro. Pero en realidad, cuando hablamos de empleador no asegurado, tenemos dos posibilidades distintas. Primero, que el empleador directamente no tenga contratado a RT. O sea, tiene una obligación de contratar una RT, no contrata RT, y no se autoasegura, entonces es un empleador no asegurado. En este caso, obviamente este empleador está sujeto a las sanciones que prevé el sistema de trabajo, y además debe cumplir con las prestaciones, debe dar las prestaciones que estaban a cargo de la RT. Como no hay RT, pero después
se puede dar un segundo caso, el empleador no está una aseguradora de riesgo del trabajo, pero el trabajador trató la RT, pero tiene un trabajador en negro. Ese trabajador en negro, es decir, con respecto a ese trabajador, el empleador no está asegurado. El empleador tiene que, o sea, esto nosotros no lo vimos en clase, pero todos los meses tiene que presentar a la AFIP, en su aplicativo de AFIP, un formulario 931 donde se denuncia los trabajadores que trabajan para ese empleador. Entonces, obviamente, el trabajador que está en negro no está no está declarado en este formulario 931 y, por lo tanto, con respecto a ese trabajador, la RT, o sea, se trata de un empleador no asegurado. En este caso, ¿quién se tiene que hacer cargo de las prestaciones según la ley? Según la ley, el que se tiene que hacer cargo de las prestaciones, si ese trabajador no declarado tuvo una contingencia prevista en el sistema de riesgo del trabajo, el que se tiene que hacer cargo es la RT, pudiendo repetir la RT lo pagado contra el empleador, además de poder reclamarle las cuotas omitidas, no pagadas por el empleador a esta RT con respecto a ese trabajador. Esto es lo que dice la ley. Desde el punto de vista práctico y en los hechos, acá la cuestión presenta algunas dificultades, porque esto es así lo dice la ley, pero si el empleador desconoce la existencia de la relación laboral, ese trabajador probablemente se quede sin cobertura, digamos, mientras se dirime si ese trabajador en negro trabajó o no para el empleador incumplidor. Porque obviamente la RT, si el empleador desconoce la existencia de la relación laboral, no le va a otorgar las prestaciones. Bueno, ahí el trabajador irá a tribunales, meterá alguna medida cautelar, bueno, en fin, habrá que ver un poco la gravedad de la contingencia también, digamos, ¿no? Pero bueno, ahí obviamente hay un problema porque cuando uno lo ve cuando lo lee en la ley, dice, bueno, el trabajador tiene cobertura, porque eso es lo que la ley dice, porque dice, bueno, no, el trabajador tiene la cobertura, por más que esté en negro, no esté declarado, y después el RT le va a reclamar al empleador la cuota, repetir lo pagado, etcétera, etcétera, pero eso dice la ley, pero en los hechos la cuestión es bastante, pues un poquito más compleja. Bueno, seguimos viendo los sujetos del sistema de riesgo del trabajo. Sí. ¿Puedo hacer una consulta? No sé si lo claro, dijo, no. estuve un ratito sin luz, así que me perdí un pedacito de la clase. Pero Bien. En este caso, ¿qué tipo de acción tendría que iniciar? ¿Y tiene que esperar a que le pase algo para necesitar la RT o en cualquier momento lo podría hacer el trabajador? El trabajador en negro, decís vos. Claro. Es una pregunta difícil de contestar, porque, a ver, en general, o sea, lo que pasa, o sea, lo que pasa en la práctica, porque, a ver, un trabajador que está en negro, difícilmente, es decir, cuando hace algún tipo de reclamo, se dan determinadas circunstancias para esto. Por ejemplo, le dijeron que no venga más. O sea, lo echaron verbalmente, lo despidieron verbalmente. Entonces ahí formula el reclamo para que se lo blanquee, etcétera, etcétera. O se quiere ir. Entonces, por ejemplo, entonces ahí hace el reclamo cuando esa relación. Y metiéndonos en el tema que nosotros sabe, y bueno, el trabajador iniciará algún tipo de. Ay, no sé si no lo escucho yo o si no tengo internet o no se escucha. No. Javier. No se escucha. Javier. Es como si no tuviera el audio. Lo tiene, pero sí. Lo tiene, pero... Uy, pobre, se está hablando todo. Y me parece que no nos escucha. No, yo estoy haciéndole seña tipo de humo. Ay, pobre, está hablando un montón.
Ahí paró. Ahí se dio cuenta. Javier. ¿Nos escuchás? ¿A nosotros? No se escucha. Un accidente grave había dicho, ¿no? Llegó hasta que si un trabajador tiene un accidente, creo, grave. Sí. Qué raro. Pero no puede volver. ¿Y si reinicia? ¿Sale y vuelve? Pero me llama tanto la atención que él esté con los 3 puntitos de No, por eso. habilidad. Tal vez si sale y vuelve a entrar. Parece que estuviera acordándose de la familia. Ahí está. Le dice que, bueno, están viendo lo que escribí. Hola chicos, ¿qué tal? Él está leyendo lo que le Ah, está escribí. grabando. ¿Qué? ¿Está leyendo lo que escribís? Sí, porque me contestó, porque yo le puse, y si, lo que vos me dijiste, y si salís y volvés a entrar, y me dijo sí. Ok. Qué raro. Bueno, está tan raro todo esto. Sí, pero viste que en medio como que se le estaba cortando ya un poco. Sí. Un poquito se le empezó como a entrecortar y... No, sí, feo, pero lo que me parece raro es que... Viste que tenía el tema de que se le iba a apagar la compu, entonces tal vez No, pero él se paró para enchufarla, ¿eh? ¿Viste que se paró? Claro, pero tal vez no le que está cargando rápido. No sé. No sé, porque si es problema... A ver, verlo vemos. Sí, ni hablar. Pero escuchar... Estamos un técnico. Encima es una clase que es buenísima y Javier es un genio con esta clase. Va, con esta clase, con todo, pero o sea, este tema súper práctico lo da y como estaban las Feminas. Sí, la verdad que es medio, un poquito enquilombado, sí. Es que es un tema, bueno, les cuento de paso a todos, es un tema muy complicado, como Javier les iba diciendo, o sea, cada paso que se dio, cada ley que salió, cada decreto, todo fue llevando a planteos de inconstitucionalidad o, bueno, o discusiones, cosas que todavía no están resueltas, muchos reclamos que quizás no se ha sabido dónde introducir, dónde formular, porque hay juzgados que lo aceptan o no, esto en base a que está vigente la ley 27348, esta que estaba hablando justamente Javier, acerca del procedimiento obligatorio administrativo. Entonces, algunos planteando en inconstitucionalidad justamente esa ley, lo que tratan de hacer es sortear el paso administrativo e ir a la justicia. Pero en algunos casos los mandaban directamente bueno, en la mayoría de los casos, vayan a las comisiones médicas. Ese paso previo obligatorio sería las comisiones médicas, que sería la parte administrativa.
Y es complejo también, de pronto, porque ustedes, como en este curso, pueden llegar a ver algo más resumido de lo que es, y eso está bueno también para que no se vuelvan locos, porque, o sea, tampoco que es mucho quilombo, porque está lleno de leyes, decretos, hasta resoluciones, por ejemplo, de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que obviamente eso no lo vamos a ver, no los voy a marear. Pero que de pronto quieren regular leyes, o sea, absolutamente nada que ver con... Contrario a lo que son la relación entre fuentes y los conflictos entre fuentes. En derecho, que es tal cual. Es cierto, es cierto. Y muy bien lo que decís, sí, porque por eso decía que está buenísimo y lo da de una manera muy dinámica y práctica, porque no es algo, lástima que son poquitos hoy, porque espero, bueno, que después veamos cómo se hace con el tema de grabación y todo, porque sinceramente, como dijo Isis, hay pero tantas legislación, más fallos, más esto, más el otro, que si uno se tiene que poner de cero a ver todo, quizás se vuelve loco, necesita a alguien que se lo compagine. Y le vaya llevando el historial desde el primer momento, les digo sinceramente, o sea, empezar de cero con este tema, se volvió un historial. Ahí va. Así que te estábamos alabando. ¿Estás? Ay, no. No tiene tenés que sacar ¿cómo se llama? Micrófono. Anulado el micrófono, Javier. El micrófono. Ya le puse. Está muteado. Ahí va. Bien, bárbaro. Bien. Te fuiste a tomar un café. Te digo que estoy claramente por un café o para una milanesa con papas fritas, ¿no? Siempre tenés hambre. Y este horario, no sé cómo se anotaron todos en este horario, es un desastre este horario, no es Porque estás vos, Javi. Claro. No creo, pero bueno. Bueno. Hoy me habíamos quedado, para que yo te lo puse porque Claudia había preguntado y estaba el tema de, llegó hasta el tema del un accidente grave. Trabajo en negro. Sí, y el accidente grave. No dije mucho más que si era un accidente grave, probablemente el trabajador acuda a alguna vía judicial rápida, digamos, ¿no? Es decir, no sé, un sumarísimo o una medida cautelar. O sea, iría a tribunales porque no. Eso es lo que haría. No está esto. La verdad que esto no está previsto en la ley. La ley dice, bueno, cuando hay un debate, incluso dice. ¡Qué lindo! Cuando. Bueno. ¿Leíste? Perdón. Sí, gracias, sí. Gracias. Bueno, gracias. Entonces les decía que, o sea, yo dije hace un ratito que el trabajador tenía que acudir a una vía administrativa antes de ir a la justicia. Pero, en el caso cuando se debate si hay relación laboral o no, tiene que ir por las vías correspondientes, dice la reglamentación. Es decir, no está definido dónde hay que ir, así que bueno, tiene que ir directamente a tribunales, no pasaría por comisión médica ni ninguna cosa por el estilo. Esto está exceptuado porque obviamente la comisión médica, que es la instancia administrativa, el trabajador no tiene nada o sea, la comisión médica no tiene nada que opinar, digamos, ¿no? No sé si te contesté, además vino interrumpida la respuesta, o si te contestaron antes, pero bueno, estuvieron ustedes conversando un rato. Sí, y Isis nombró algo también que es muy bueno, el tema de que lo que estás haciendo vos, porque es un tema muy complicado, todo lo que es riesgo de trabajo por todas las discusiones que hay, los decretos, ella mencionaba todos los decretos, resoluciones, esto, el otro, y empezar de cero, y vos lo que estás haciendo es como dar un esquema, pero obviamente muy claro. Por eso está muy bueno y decíamos que lástima que se haya cortado, pero estábamos hablando un poco también, no, en serio, porque es cierto, lo estás haciendo muy claro, algo que sinceramente les comentábamos a los chicos, empezar de cero
con todo lo que viene caminado el tema, es complicado. Y vos lo estás haciendo muy fácil. Acá el problema de digamos, acá uno de los problemas que uno tiene, porque a ver, en cualquier otro tema, ustedes van a, no sé, cualquier instituto del contrato, van a la ley de contrato de trabajo, y bueno, la ley es más o menos clara, y está ahí además. Acá el problema que ustedes tienen es que ustedes buscan en la ley y después resulta que no, que está el decreto 1694/09, que está dando vueltas por ahí. Las normas, yo esto no lo dije, pero estas normas últimas, la 26773 y la 27348, en vez de modificar el articulado de la ley, regulan por afuera. Entonces la ley dice una cosa y después tiene otra ley que dice exactamente lo contrario, más los planteos de inconstitucionalidad, después más los decretos, las reglamentaciones. Bueno, sí, la verdad que es un tema, digamos, es un tema complejo, digamos, ¿no? Por eso, y por eso de la manera que lo estás haciendo y con las diapositivas y todo, más todo lo que estás hablando y explicando, la verdad que creo que para que no se asusten, que es justamente esto es un buen esquema y resumen de lo que podría ser peor. Sí, no, en serio, disfrútenlo, chicos. Bueno, igual es preferible la milanesa con papa frita, no hay ninguna duda de eso, ¿no? Bueno, entonces les decía, bueno, entonces, volvemos al tema, sujetos, trabajador, empleador, sí, con estas manifestaciones diversas que nosotros tenemos acá. Bueno, y aparece el RT, digamos, ¿no? Es decir, un sujeto fundamental en toda esta historia. La RT tiene tres funciones. Tiene una función de control, tiene una, o sea, y acá nos encontramos con una inconsistencia del sistema. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que uno de los objetivos del sistema era prevenir que la contingencia ocurra, que se produzca el accidente. La ley deposita en la RT, en buena medida, el cumplimiento de estas acciones de prevención. ¿Por qué? Porque le da a la RT la facultad de controlar al empleador, que es su cliente. Es decir, este sistema es un sistema que está inserto en una lógica, y además la RT es una entidad que tiene bien de lucro, por lo menos las más importantes del mercado son todas entidades que tienen fin de lucro. Entonces, es un sistema de una lógica privatista, digamos, ¿no? Es decir, tratar de delegar cuestiones que son propias del Estado en una entidad privada que supuestamente va a cumplir esas funciones en el marco de querer maximizar sus beneficios, digamos, ¿no? Y yo creo que esto en la práctica no se da como está pensado, ¿no? Una cosa es la teoría, pero después otra cosa es la práctica. Pero bueno, entonces, si bien la RT no tiene facultades sancionatorias, no tiene poder de policía, como no podía ser de otra manera, porque es una entidad privada, sí tiene facultades de control. Y esas facultades de control, ¿en qué se traducen? La posibilidad de poder ir al establecimiento, ingresar, hacer observaciones, etc. Y esto se vincula con las otras dos funciones de asesoramiento y de capacitación. Pero la realidad es que las ART empezaron a cumplir estas funciones de control y asesoramiento y capacitación en función de un fallo de la Corte. Porque, a ver, en esta historia que yo les estaba comentando de que el trabajador podía acudir a la vía civil, o mejor dicho, podía acudir a la responsabilidad, o sea, podía atribuir la responsabilidad al empleador por la vía del código, con fundamento en las normas del Código Civil, por dolo, culpa, o por actividad riesgosa, o riesgo de la cosa, o vicio de la cosa. Claro, cuando el trabajador acudía a esa vía, la pregunta que uno se hacía, bueno, che, ¿y la RT acá qué papel juega en todo esto? Obviamente la posición del RT, yo creo que si ustedes están siguiendo más o menos esto y piensan un poco, se la van a imaginar. Es decir, la RT que decía, cuando un trabajador hacía un reclamo con fundamento en las normas del Código Civil, mire, nosotros no tenemos nada que ver, porque usted a mí me contrató un seguro para que yo le dé las prestaciones del sistema de riesgo del trabajo. Este trabajador está reclamando una responsabilidad civil. Usted no me contrató a mí para asegurar esto. Nosotros no tenemos nada que ver. Entonces el empleador, claro, empezaba a transpirar ahí, ¿no? Si era una persona física, porque tenía un reclamo muy importante
con fundamento en las normas del Código Civil, estaba tranquilo porque pensaba que pagando el RT no tenía ningún tipo de responsabilidad y se encontraba con un juicio que lo podía llevar a la quiebra, porque obviamente todos estos juicios son juicios cuando hay, claro, son de montos importantes cuando hay alguna dolencia grave. Entonces, esto finalmente lo dirimió la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un caso Torrillo, donde dijo que el RT tenía responsabilidad, o podía tener responsabilidad, en la medida que no cumpliera con estas funciones. Es decir, si el RT no cumplía con las funciones de control, asesoramiento y capacitación, y como consecuencia del incumplimiento de ese deber se generaba el accidente o la contingencia, entonces el RT también era responsable, juntamente con el empleador. Era responsable por no haber cumplido con su obligación de control y por considerarse que el incumplimiento de esa obligación de control derivó en la contingencia. Entonces, ¿qué empezaron a hacer las RT a partir de ese fallo de la Corte? Insisto, Torrillo es el fallo de la Corte. Bueno, empezaron a ir a las empresas. Entonces empezaron a ir a las empresas y mandan a un empleado del RT que observa todo, de los matafuegos, hace todo. Si alguno trabaja en alguna empresa y recibe la visita de todas estas personas, bueno, le dan un choclo de observaciones que le figura. Pero bueno, firman, que se notifican y ya está. Si el empleador hace algo, y si no, bueno, lo archivan ahí y se termina. Ahora, ¿por qué se hace eso? Porque cuando el día de mañana un trabajador tiene un accidente y si hace un reclamo con fundamento en las normas del Código Civil y obviamente lleva la RT a juicio, al empleador y la RT empieza a sacar todos los papeles y dice, no, bueno, pero a ver un momento, yo le dije al empleador que tenía que modificar esto, que tenía que cumplir aquello, que tenía que modificar aquello otro, no, el empleador no hizo nada, bueno, yo no tengo responsabilidad, yo cumplí con mis funciones de control, asesoramiento y capacitación. Bueno, además la RT tiene, además no está en el PowerPoint, pero bueno, es una cosa lógica, la RT está encargada de dar las prestaciones del sistema, tiene que dar la cobertura del sistema de riesgo del trabajo. Así que bueno, la RT, insisto, entonces es una figura fundamental en toda esta historia. Bueno, y después aparecen como sujetos del sistema las comisiones médicas. ¿Qué son las comisiones médicas? Las comisiones médicas son órganos de carácter administrativo. Están dentro de la órbita de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que a la vez está dentro de la órbita del Ministerio de Trabajo de la Nación, es decir, es un órgano que está dentro de la órbita del Poder Ejecutivo Nacional. Las comisiones médicas han sido pensadas como un organismo administrativo, porque está en la órbita de la administración pública, en definitiva, pero con facultades jurisdiccionales, es decir, las comisiones médicas resuelven conflictos entre la ART y los trabajadores. Todos los conflictos que puedan existir entre trabajadores y aseguradora de riesgo del trabajo o quien esté obligado a dar las prestaciones son resueltas por las comisiones médicas. El trabajador tiene que ir a obligatoriamente pasar por la comisión médica y una vez que agota esa etapa administrativa, recién ahí le queda abierta la vía judicial. Y además están pensadas estas comisiones médicas como una suerte de doble instancia, si se me permite la expresión, ¿no? Porque hay comisiones médicas jurisdiccionales que están en los diferentes territorios, es decir, hay que entrar en la página de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo para ver cómo está la división de comisiones médicas. Y después hay una comisión médica central que funciona acá en la ciudad de Buenos Aires, que es una suerte de alzada de las comisiones médicas jurisdiccionales. En principio, el trabajador está obligado a pasar por la comisión médica jurisdiccional, no está obligado a pasar por la comisión médica central. Sí está obligado a pasar por la comisión médica jurisdiccional y agotar esa instancia administrativa, y una vez que la agota, recién puede recurrir y puede pasar a la justicia. La ley 27348, la última de las normas que nosotros vimos cuando vimos régimen jurídico, vuelve a establecer la obligatoriedad del paso por estas comisiones médicas. Esto lo dijo siempre la ley.
Lo que pasa es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en otro caso Castillo, del año 2004, declaró la inconstitucionalidad del sistema administrativo, básicamente porque quienes pensaron el sistema en el año 95 se olvidaron de la Constitución. Se ve que ese pequeño detalle se lo pasaron por alto, es decir, no vinieron a la clase nuestra de Fuentes. Entonces, la Constitución se la olvidaron. ¿Qué es lo que hicieron estos señores cuando sancionaron la ley 24.557? Establecieron este sistema de comisiones médicas, también de carácter obligatorio, pero se olvidaron que este país es un país federal. Es decir, y dentro del sistema federal, las provincias tienen, organizan sus, o sea, el derecho común, el derecho de fondo está delegado en la nación, por eso hay una única ley de contrato de trabajo, hay un único código penal, hay un único código civil y comercial, una única ley de concursos y quiebra, pero a la hora de aplicar toda esa normativa, cada provincia tiene su propio código de procedimiento, su propia organización de justicia, es decir, eso no lo delegaron en la nación. Por eso cada provincia tiene sistemas judiciales, códigos procesales totalmente diferentes. Entonces, la Corte, lo que dijo en el caso Castillo, dijo, bueno, mire, este sistema, ustedes pretenden imponérselo a toda la nación, es inconstitucional, porque viola el reparto de competencias y el sistema federal de gobierno, entre otras cosas, para hacer una síntesis de esto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en la práctica? En la práctica lo que ocurrió fue que la vía administrativa había quedado como una vía optativa. Es decir, bueno, si el trabajador quería, iba a la comisión médica, y si el abogado no quería, porque no le gustaba, entonces iba directamente a la justicia, pedía la inconstitucionalidad, citaba el caso Castillo, y se quedaba en la vía judicial. Con la ley 27.348, la ley 27.348 volvió a establecer la obligatoriedad, y para salvar este cuestionamiento constitucional, lo que hicieron es un sistema de adhesiones, es decir, bueno, estableció que el sistema era obligatorio en Capital Federal, en la Ciudad de Buenos Aires es obligatorio, pero después las provincias lo que pueden hacer es adherir o no al régimen. Es decir, cada provincia puede dictar una ley adhiriendo al régimen y celebrando un contrato, un convenio con la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Bueno, yo les diría que buena parte de las provincias han adherido a este régimen. Lo ha hecho la provincia de Buenos Aires, lo ha hecho la provincia de Córdoba, lo ha hecho la provincia de Mendoza, lo ha hecho la provincia de Salta, lo ha hecho Corrientes, Chaco, en fin. Yo diría que buena parte de las provincias se han adherido, han sancionado una ley interna por la legislatura y se adhirieron al régimen. Yo diría que de las provincias más importantes, en términos digo más importantes porque no quiero herir la susceptibilidad de nadie, ¿no? Son todas las provincias importantes, pero en términos de cantidad de empresas, en cantidad de trabajadores, probablemente la provincia más importante en esos términos que todavía no ha adherido es la provincia de Santa Fe. Pero todo hace presumir que esto va a ocurrir en algún tiempo no demasiado lejano, digamos, ¿no es cierto? Porque Santa Fe ya tiene media sanción, no sé si de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, la adhesión a este sistema, y hay un lobby muy fuerte de las aseguradoras de riesgo del trabajo que, bueno, para que la provincia de Santa Fe adhiera a este sistema de comisiones médicas. Por supuesto, que además de acá un tema jurídico, constitucional, hay un tema que yo se lo tengo que decir, porque si no, ustedes dirán, bueno, ¿qué importancia tiene? Vamos a un lugar o vamos al otro y que estamos con tanta discusión. Hay un tema fáctico que no está escrito en ningún lado, que normalmente hay una creencia, yo creo que bastante generalizada, que comisiones médicas muchas veces tienen una visión más benévola con las aseguradoras de riesgo del trabajo que lo que ocurre en la justicia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la práctica? Las RT pugnan para que los reclamos de los trabajadores se canalicen por las comisiones médicas, y los abogados que defienden trabajadores están buscándole la vuelta como para plantear la inconstitucionalidad de todo esto y
e ir directamente a la justicia. Y los abogados no lo hacen porque son amantes de los estrados judiciales o porque les gusta ir a tribunales o porque, sino por una cuestión, esta que yo estoy diciendo, cuando se dictaminan incapacidades, en general la práctica demuestra que en sede judicial los porcentajes de incapacidad que se dictaminan en la justicia son mayores que los porcentajes que se dictaminan en las comisiones médicas. O sea, esto es de todos los días. Y ustedes piensen que a mayor porcentaje de incapacidad, mayor es la indemnización que tiene que pagar la RT. Entonces, acá hay una cuestión económica muy importante y yo creo que por esa cuestión está todo, digamos, está todo este debate. Yo soy crítico del sistema de comisiones médicas y en general de todo sistema de carácter administrativo, porque, a ver, la Constitución es muy clara, establece una división de poderes. Las funciones jurisdiccionales son de la justicia, son del Poder Judicial de la Nación, no del órgano administrativo. Lo que pasa es que ha habido una jurisprudencia de la Corte que ha sido condescendiente contra este tipo de cuestiones. Probablemente ustedes lo hayan estudiado no sé, en administrativo o en derecho constitucional. Si no, lo mencionamos acá. Hay un caso muy, muy famoso, lo estudiábamos cuando yo cursaba, que era el caso Fernández Arias, donde la Corte entendió que era constitucional que los órganos administrativos tuviesen funciones jurisdiccionales en la medida que existiese un control judicial suficiente. Entonces, con esa muletilla han proliferado organismos administrativos como este, que están integrados por médicos, que toman audiencias, reciben alegatos, es decir, han creado un procedimiento judicial en sede administrativo por una resolución del superintendente de riesgo del trabajo, y bueno, la verdad que es increíble esto, ¿no? Y si bien después el trabajador tiene habilitada la vía judicial la tiene muy limitada, porque no es que puede iniciar una demanda y reclamar absolutamente todo, sino que tiene solamente un recurso, es decir, como si fuese una apelación. Y hay algunos juzgados que están muy restrictivos a la hora de abrir la posibilidad de debate con respecto a las cuestiones que pasan en las comisiones médicas. Bueno, en fin, la verdad que la justicia laboral ha perdido competencia en favor de estas comisiones médicas, y a mí me parece muy reprochable y crítico lo que ocurre, digamos, en ese ámbito, ¿no? Basta para entrar en cualquier foro de abogados laboralistas, en cualquier, no sé, en cualquier red social, para ver las quejas de los colegas por las cuestiones que tienen que pasar cuando concurren, digamos, a este ámbito, ¿no? En representación, obviamente, de un trabajador. Es un trámite administrativo con patrocinio letrado obligatorio. Pero bueno, obviamente, desde esta perspectiva, digamos, las comisiones médicas es un actor fundamental en el sistema de riesgos del trabajo. Y finalmente, tenemos como sujeto del sistema de riesgo del trabajo la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que es la autoridad de aplicación en toda esta materia, controla las ART, bueno, dicta una infinidad de reglamentaciones, resoluciones, etcétera, así que bueno, también es un órgano muy importante, un sujeto muy importante. Las comisiones médicas están dentro de la órbita de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Bueno, acá también tenemos otra cuestión muy importante, es decir, obviamente la comisión médica, al estar dentro de la órbita del Poder Ejecutivo Nacional, es mucho más permeable a las orientaciones políticas que puedan haber en los diferentes gobiernos, ¿no? Y por supuesto los integrantes de las comisiones médicas no están dotados de ninguna de las garantías que tiene un magistrado del Poder Judicial, digamos. Pero bueno, no quiero quedarme cargar las tintas sobre ese tema, vuelvo al tema Superintendencia de Riesgo del Trabajo, autoridad de aplicación de todo el sistema de riesgo del trabajo. Ahora bien, nosotros vimos el régimen jurídico, por un lado, vimos cuáles eran los objetivos del sistema y vimos los sujetos. Cuarto punto, ¿cuáles son las contingencias cubiertas? ¿Qué es lo que está dentro del sistema de riesgo del trabajo? Bueno, nosotros lo dijimos al comienzo de la clase, los accidentes de trabajo y lo que son las enfermedades profesionales.
Esto es lo que está alcanzado por el sistema de riesgo del trabajo. Lo que no son accidentes de trabajo y lo que no son enfermedades profesionales quedan fuera del sistema, o sea, no están cubiertos por el sistema. ¿Qué se entiende por accidente de trabajo? Nosotros tenemos que ir al artículo 6.1 de la ley 24.557, donde se define al accidente de trabajo. Y si nosotros queremos ver el concepto de enfermedad profesional, tenemos que ir al apartado siguiente, que es el apartado 2, artículo 6.2 de la ley 24.557, es decir, de la ley de riesgo del trabajo, donde se establece el concepto o la definición de enfermedad profesional. Nosotros no vamos a tener tiempo para ver las dos cosas, pero voy a hacer algunas puntualizaciones con el tema accidente de trabajo para poder retomar la clase que viene. Tema accidente de trabajo está definido, lo tienen ahí en la pantalla, como todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiera interrumpido. Bueno, después sigue toda la reglamentación al respecto. Fíjense ustedes que el accidente entonces es definido como un acontecimiento súbito y violento, y lo hace para diferenciarlo de las enfermedades, que es un proceso que se va desarrollando y que no nace en un instante como puede ser, no sé, una persona se cae de un andamio, bueno, ese es el acontecimiento súbito y violento. Por supuesto que la definición es imperfecta porque no cualquier acontecimiento súbito y violento es un accidente de trabajo, es decir, obviamente tiene que haber una afectación en la salud del trabajador, porque si no, por más acontecimiento súbito y violento, o sea, este ejemplo lo ponía, no lo puedo dar ahora, lo ponía cuando daba clases en forma presencial. Yo decía, bueno, yo estoy acá dando clases, si en vez de entrar y decir buenas noches, le pegaba una patada a la puerta, la tiraba abajo, y hacía un estropicio cuando ingresaba, había un acontecimiento súbito y violento, pero a la medida que eso no generara ninguna lesión, obviamente no hay ningún tipo de accidente de trabajo. Así que bueno, cuando se hizo esta definición, evidentemente se han soslayado un elemento muy importante que tiene que ver con el tema del daño en la salud del trabajador, pero bueno, obviamente va implícito en la definición. Ahora, la ley habla del hecho, por el hecho o en ocasión del trabajo. Bueno, esta es una de las expresiones más difíciles de poder desentrañar, porque es una expresión bastante ambigua, digamos, o vaga, no tiene demasiada precisión. Pero digamos, acá la idea, especialmente cuando hablamos de la ocasión del trabajo, lo que estamos hablando acá es que el trabajo como condición que permite y posibilita el accidente, la contingencia. Es decir, no estamos hablando de una relación de causalidad, sino una relación de condición, es decir, el trabajo fue una condición que permitió la contingencia en cuestión. Si nosotros lo analizamos, yo lo pongo con el tema del denominado accidente in itinere, es decir, el accidente en el trayecto, de alguna manera es un accidente que tiene estas características. ¿Por qué? Porque, a ver, el accidente en el trayecto, que la ley de todas maneras aclara que está dentro de las contingencias cubiertas, insisto, el accidente in itinere se llama, es un accidente que se produce por la ocasión del trabajo. ¿Por qué? Porque, a ver, no hay una relación de causa. El trabajador que tuvo un accidente, no sé, cuando fue el choque de trenes en Once, donde hubo una causa penal, hubo funcionarios condenados, hasta hace poco hubo una causa, está dando vuelta la causa penal, ¿no? Que fallecieron un montón de personas. La mayor parte de las personas que estaban ahí eran trabajadores, porque el accidente ocurrió en pleno horario pico de un tren que venía de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires y estaba ingresando en la ciudad de Buenos Aires. Hora pico, la mayor parte de los que estaban todos amontonados ahí venían por una cuestión de carácter laboral, venían a trabajar. Quienes sufrieron daños como consecuencia de ese accidente, la construcción sería la siguiente, es decir, si ese trabajador no hubiese tenido que ir a trabajar, no se hubiese tomado el tren y la contingencia no se hubiese producido en definitiva. Es decir, no hay una relación de causalidad, pero hay una relación de condiciones, es decir, el trabajo como condición que permite, posibilita el accidente.
De todas maneras, la ley, en el caso del accidente in itinere, lo aclara, digamos, en forma expresa. Entonces, siempre es esta, digamos, siempre, insisto, ocasión del trabajo como condición para permitir el accidente. Bueno, el accidente in itinere, la ley, o sea, el accidente en el trayecto de ida y de vuelta, a la medida que no haya un desvío, está dentro de las contingencias cubiertas y para la ley se considera esto un accidente de trabajo. Y lo vamos a terminar de redondear en la clase que viene. El artículo 6.2 establece enfermedad profesional, en todo caso, péguenle una leída, porque no vamos a hacer a tiempo acá, pero a diferencia del supuesto anterior, acá no hay una definición. Es decir, el legislador no define qué entiende por enfermedad profesional, sino lo que hay es una delegación de la ley al Poder Ejecutivo para que emita un listado donde diga y establezca y determine cuáles son las enfermedades que están cubiertas y, por lo tanto, que sean consideradas enfermedades profesionales. Si estas enfermedades no están en ese listado, en principio quedarían fuera del sistema de riesgos, de las contingencias cubiertas en el sistema de riesgos, del trabajo. En ese listado se tiene que colocar agente de riesgo, que es el que produce esa enfermedad, y cuál es la actividad, si no solamente la enfermedad, sino tiene que estar estas cuestiones, es decir, bueno, si es el agente de riesgo, no sé, el ruido, por ejemplo, bueno, en qué actividades el ruido puede generar afecciones a la salud del trabajador. Todo eso está en ese listado que elabora el Poder Ejecutivo Nacional, y el propio artículo 6, apartado 2, no está transcrito acá, pero bueno, eso léanlo en la ley, prevé un mecanismo para que, si hay una enfermedad no incluida en el listado, el trabajador puede iniciar un trámite administrativo ante la Comisión Médica Jurisdiccional y después tiene que pasar por la Comisión Médica Central para que se incluya esa enfermedad dentro de las enfermedades cubiertas, pero la ley exige que sea una enfermedad que se haya producido en forma exclusiva por el trabajo, excluyendo cualquier otro tipo de causal. Porque acá, con el tema de las enfermedades, una de las problemáticas que se presenta es que en muchas enfermedades el trabajo coadyuva, pero no es la única causa de la enfermedad. Pensemos en las enfermedades de carácter psiquiátricas, por ejemplo, en todas estas cuestiones que lamentablemente cada vez son más. Si ese trabajador tiene un ambiente laboral nocivo, probablemente pueda tener alguna afectación psiquiátrica, pero por supuesto que eso no es el factor único, porque no todos los trabajadores frente a un mismo ambiente de trabajo reaccionan de la misma manera. Puede ser que ese trabajador tenga algún tipo de predisposición o algún tipo de afección, pero por supuesto se ve agravada por el ambiente de trabajo. Bueno, en el tema de las enfermedades psiquiátricas no están contempladas como enfermedades profesionales, por lo cual, si el trabajador quiere hacerla incluir, tiene que ir a la Comisión Médica Jurisdiccional, pero no lo va a poder conseguir nunca porque ninguna enfermedad psiquiátrica es producida de forma exclusiva por el trabajo, digamos. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema, y además la definición de enfermedades profesionales es una definición bastante corta, y esto ha generado muchos inconvenientes, porque si el trabajador tiene una enfermedad que se origina en el trabajo pero no está incluida dentro de este listado y tiene una enfermedad grave, es muy probable que ese trabajador termine yendo a la vía judicial, creando, bueno, litigiosidad sobre todo este tipo de cuestiones. Bueno, yo tengo más cosas para decir con respecto a esto, pero yo ya estoy casi sobre la hora. Bueno, y le cedo la palabra a ustedes por si me quieren hacer algún tipo de pregunta. Los escucho. Bueno, gracias, si no hay Fabián. preguntas, si no hay ningún tipo... Sí, claro, empieza. Yo Bueno, si no hay ningún...
pregunta, profe, pero por ahí Dale. es para conversar la semana que viene, porque por ahí es un poco extensa. En la medida en que yo tenga algún accidente ahora, en horario laboral, que estoy haciendo teletrabajo, y la ley de teletrabajo todavía no está vigente, ¿qué pasaría, no? ¿Qué se consideraría un accidente laboral? Porque por ahí voy a poner la pava del mate y me quemo, por ejemplo, pero estoy en mi casa. Bueno, nada. Es una muy buena pregunta esa, ¿no? Si mi memoria no me falla, la ley de teletrabajo dice, que no está vigente todavía, que se presume que si ocurre en el hogar se presume la existencia de accidente de trabajo, pero no dice que eso es accidente de trabajo. Pero bueno, evidentemente ahí hay un inconveniente porque, bueno, obviamente al no darse la prestación de servicios en el ámbito laboral, bueno, se van a generar todo este tipo de debates. O sea, está calentando la pava y se quema, digamos, ese trabajador. Lo único, salvo también pensar de que fue dentro del horario que tenía que cumplir, en el caso de que tuviera. Para buscarle una vuelta, digo, ¿no? Porque es difícil. Sí, uno lo puede plantear en esos términos, pero la realidad es que, a ver, sí, hay muchos temas que son dudosos. Yo pongo este ejemplo, digamos, que no necesariamente si la contingencia se produce en el horario de trabajo y en la jornada de trabajo, por lo menos a mi criterio, eso es un accidente de trabajo. Porque, a ver, si un trabajador tiene un episodio cardíaco, por ejemplo, cuando está prestando servicios, si ese episodio cardíaco hubiese ocurrido de la misma manera, estando ese trabajador mirando el partido de la selección en la casa o mirando Netflix, entonces ahí el trabajo no es lo que posibilita la producción del accidente, hubiese ocurrido de todas maneras, hubiese estado sentado en el sillón de la casa, por lo tanto, no es, ni es por el hecho ni es por la ocasión del trabajo. Por supuesto que eso es muy difícil, como todas estas cuestiones, es muy difícil de diferenciar en la práctica, ¿no? Porque el trabajador puede tener alguna situación de estrés, en fin, ya la cosa un poco y no sé si es tan fácil de hacer este deslinde, bueno, decir, no, si estaba en la casa hubiese pasado igual que si estaba, no sé, trabajando. Yo no sé si eso es tan fácil de poder determinarlo médicamente en la práctica. Es exactamente el mismo caso que estás planteando vos, Claudia, con respecto al trabajador que sufre un accidente en su domicilio. Y qué sé yo, si hubiese ocurrido igual lo de la pava estando o no, ese va a ser un gran tema, ¿no? El tema de las contingencias en el domicilio, en el caso del teletrabajo. Y sí. Perdóname, también, como vos estabas comentando antes, el tema de la prevención y las medidas a llevar adelante de la RT, ¿de qué manera lo hacen ahora en las casas, suponete? Bueno, pero algunas medidas se pueden adoptar, porque bueno, estos famosos espacios que tienen que cumplir bueno, no me sale la palabra, pero bueno, el tema de los puestos de trabajo, pero bueno, también ahí hay otro problema, ¿no? Es decir, ¿cómo haría la RT el control? Eso es lo que te digo. Claro, perdón, a eso me refería. Porque ahí entra en colisión con el derecho a la intimidad del trabajador. Que no solamente tiene la camarita, sino que además, que me van a venir a mi casa a ver dónde vivo, cómo vivo, qué hago, qué dejo de hacer. Bueno, es un tema, la verdad que es un tema bastante complejo. Creo que la ley de teletrabajo lo que dice es que se presume la existencia es decir, no, se presume la existencia de accidente de trabajo, pero bueno, ahí entra a jugar un debate porque la RT se puede oponer. Es decir, vos haces la denuncia, pero la RT, eso no lo vimos acá en términos de procedimiento, la RT se puede decir que no es una contingencia y por lo tanto la RT no te va a tomar el caso y el trabajador tiene que ir a la comisión médica para que le admitan la contingencia, ¿no es cierto? Este sería un poco el procedimiento que habría que seguir. La RT tiene 10 días para aceptar o rechazar la contingencia. No sé si te contesté, Claudia, me parece que no, porque hablamos mucho, pero la respuesta no te la dimos. Bueno, somos abogados, no nos olvidemos de eso, digamos. Bueno, algo que se da por entendido que sería por hecho en ocasión de trabajo, y en todo caso después, bueno, quedará en si te dan lugar o no.
Es muy, bueno, pasa lo mismo con el tema de los silitines también, digamos, ¿no? Claro. Eso también obviamente al no ocurrir esto en el establecimiento, bueno, se generan toda una serie de cuestiones, que también puede haber cuestiones de fraude también, desde ya, ¿no? Esto también, como decimos una cosa, también digamos lo Está la otro, otra. ¿no? Es decir, la posibilidad de fraude siempre es más fácil en un accidente in itinere que cuando uno trabaja, o lo que estás comentando vos, Claudia, con respecto al tema de un accidente doméstico. Es decir, ¿no? Es decir, bueno, lo paso, como se dice vulgarmente, bueno, lo paso por RT esto. Bueno, entonces, obviamente las RT son reticentes también con ese tema y bueno, van a tratar de limitar el punto calculo yo, ¿no? Porque va a generar mucha va a generar mucho conflicto esto es lo que quiero apuntar. Bueno, no sé si te contestamos y si hay alguna otra duda. Estabas muteada igual que yo hace un ratito, digamos. A ver, bueno. No, pero dijo que sí, Ah, que bueno, le bueno, había bueno. contestado. Perfecto, no la había escuchado. Bueno, de no haber más preguntas, bueno, yo ya me excedí en 5 minutos de la clase, no por mí, por ustedes, lo digo, yo no tengo problema. Así que bueno, suspendemos la clase acá, les deseo que tengan un buen fin de semana y Ay, bueno, nos gracias. esperamos el lunes, creo que vas vos, Vicky, ¿no? El lunes te toca, no, Mariano. Mariano, Bueno, va Arabia, Mariano y bueno, y yo nos vemos conmigo el jueves que viene. el otro lunes yo. Bien, perfecto. Así que bueno, que tengan un muy buen fin de semana, chicos. Muchas Ay, gracias. buen fin de. Gracias igualmente. Gracias. Chao, buen fin de. Chao, Chao, buen cuídense. fin de. Quedamos los tres, ¿no? Sí, ahí quedamos.